Muy buenos días a todos. Sed bienvenidos a esta hoy sede virtual de CEOMA. Soy Francisco Sigüenza, el secretario general de la casa, y para mí, bueno, es un placer hoy poder hacer de moderador de esta jornada y este debate. Pero bueno, para daros la bienvenida, particularmente en nombre de CEOMA, de forma institucional, pues tenemos con nosotros a Santiago González Carrero, que es nuestro vicepresidente, y os paso con él. Santiago, buenos días. Buenos días, Francisco, y a todos los demás. Desde CEOMA queremos dar la bienvenida y agradecer, en primer lugar, la colaboración de todos los ponentes que nos van a acompañar en esta jornada, con especial mención a los representantes públicos y a todos los asistentes por su presencia telemática y participación. Permitidme que haga una muy breve introducción al tema de este coloquio. CEOMA es una confederación compuesta por 21 entidades miembros en las que se apuesta por la vida activa y saludable, además del voluntariado en apoyo a los más vulnerables y la defensa en general de los intereses de las personas mayores, dándoles visibilidad y exigiendo ante los grupos políticos y las administraciones públicas el cumplimiento de condiciones de igualdad, participación y relevancia social que merecemos. El pasado 30 de junio, la Confederación Española de Organizaciones de Mayores, CEOMA, presentó el Manifiesto para impulsar el envejecimiento saludable en España, una iniciativa a la que se han adherido 30 importantes organizaciones y con el que CEOMA quiere responder al llamamiento por el que la Organización Mundial de la Salud demanda a los Estados miembros que impulsen en sus países medidas justas y efectivas que mejoren la vida de las personas mayores, implicándose en la protección de su salud y derechos humanos y garantizando que tengan cubiertos los recursos mínimos a nivel económico, social, sanitario y asistencial. Para ello, el manifiesto reivindica la puesta en marcha de 4 líneas de actuación urgentes y centradas en, primero, la lucha contra el edadismo. En segundo lugar, la puesta en marcha de un plan nacional sobre envejecimiento saludable. En tercer lugar, la promoción de acciones preventivas que faciliten un envejecimiento activo y saludable y ayuden a prevenir la dependencia. Y por último, el establecimiento en nuestro país de un único calendario vacunal vital, armonizado y equitativo, pensado para prevenir enfermedades y dar vida a los años, que mejore el acceso a vacunas que necesite la población mayor y que acabe con las discriminaciones que existen entre las distintas comunidades. Ahora, CEOMA está decidida a construir el documento de posicionamiento. El mismo se ha elaborado con el objetivo de abordar, desde una perspectiva actual, asumiendo todo lo aprendido tras la pandemia, el envejecimiento. Así, se predispone un foro en el que el centro del debate son las personas mayores, las principales afectadas en la pandemia, que muchas veces no gozan de la visibilidad sociopolítica necesaria. CEOMA trabaja para asegurar que las personas mayores tengan una vida digna. En este contexto, el evento ofrece un foro en el que poder dar mayor visibilidad e impacto a las principales cuestiones recogidas en aquel documento. Además, debemos destacar que una mejor planificación sociosanitaria puede impulsar medidas para promover en la sociedad un envejecimiento activo que ayude a prevenir o mitigar el deterioro funcional. En esta jornada tendremos la oportunidad de compartir con los excelentes ponentes que tenemos la visión actual tras la pandemia y el futuro que entre todos queremos construir. Muchas gracias y ahora les dejo con nuestro secretario general Francisco Sigüenza, que va a moderar la mesa. Adelante. Muchas gracias, Santiago. Bueno, pues para comenzar con este programa que tenemos previsto, tenemos en primer lugar a don Ángel de Oro Prol, enfermero geriátrico y experto en la gestión de servicios sociales, que va a tomar la palabra y nos va a hablar o nos va a exponer, diríamos de alguna manera, que vamos a comenzar el menú que vamos a desarrollar, explicando un poquito en su turno las prioridades
para las personas mayores y las tendencias actuales en envejecimiento, etc. Ángel, buenos días. Buenos días, encantado de estar en este foro. El documento que hoy presentamos es un documento que se ha elaborado por parte de técnicos y de expertos que colaboramos con CEOMA, y lo que estamos viendo, lo que vamos a ver es qué repercusiones ha tenido en la salud la COVID-19. Como todos ustedes saben, las cifras oficiales son de 99.000 fallecidos, de los cuales más del 60% corresponden a personas mayores de 60 años. Esto quiere decir que ha tenido una incidencia muy importante en la salud de las personas y fundamentalmente de las personas mayores. El envejecimiento activo, como bien dice la OMS, no solamente buscamos dar años a la vida, sino dar vida a los años, es decir, mayor calidad. Y las personas mayores pedimos a los poderes públicos, pedimos a las administraciones una presencia eficaz en esa programación política de bienestar, en esa programación política del sistema de salud. Los problemas de salud que la COVID-19 ha planteado a las personas mayores, yo los dividiría, aunque el documento lo recoge en uno solo, pero yo los dividiría en dos. En problemas de salud propiamente dicho, como es la falta de seguimiento de las enfermedades crónicas, la falta de poder reconocer y poder adelantarnos a determinadas patologías que podían surgir o que han surgido y que no hemos sido capaces de detectar, a los problemas de salud mental tan sumamente graves que se han dado pues con el estar todos encerrados, y permítanme la expresión, ¿no? El estar todos encerrados y las personas mayores durante mucho más tiempo por ese afán de protegerles, mientras que el resto de la población o la población en general no lo teníamos, ¿no? Con lo cual tenemos unos daños en salud mental muy importantes. Y un problema fundamental, que Santiago se ha referido a él de forma muy clara, es el edadismo. El que pudiéramos hacer uso de derechos fundamentales, de derechos constitucionales como la atención sanitaria, y que no lo pudiéramos hacer por el mero hecho de ser personas mayores. Es un grave problema, y es un grave problema que venimos arrastrando ya desde hace tiempo, pero que con la pandemia se ha puesto muchísimo más de manifiesto. Por lo tanto, son problemas que desde las personas mayores queremos atajar ya, y queremos atajar participando. Exigimos participar en todo aquello que tiene que ver con nosotros. No solamente ser meros espectadores, sino, como dice la definición de envejecimiento activo por parte de la OMS, ser partícipes, estar donde los poderes de decisión podamos implicarnos y podamos ayudar a tomar esas decisiones. Esos son los problemas de salud importantes que hemos detectado, ¿no? Y que evidentemente estamos sufriendo, y que el tiempo nos va a decir cuáles son las consecuencias más graves o las consecuencias más directas de todo este planteamiento. No quisiera extenderme mucho más, pero sí hacer una pequeña referencia a hoy. Estamos celebrando el Día Mundial del Corazón, y evidentemente el envejecimiento activo y saludable es una forma de prevenir las enfermedades cardíacas. Por lo tanto, exigir a las administraciones públicas que potencien el envejecimiento activo y saludable. Sabemos que hay patologías cardíacas que no se detectan, no se pueden prevenir, como son las enfermedades estructurales, pero sí se pueden detectar si tenemos una atención primaria que funcione, una atención primaria que nos pueda dar un seguimiento en los problemas de salud
o más que de salud, en los problemas cardíacos y por lo tanto ese sería el objetivo de este documento. Ver la importancia que tiene el potenciar y que tengamos un envejecimiento activo por parte de todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángel. Gracias por tu colaboración, pero sobre todo por hacer una exposición tan clara y de forma concisa como nos solicitaban. Muchas gracias. A continuación tenemos en el turno de palabra a Alfredo Borges, un gran conocido también en el sector, colaborador de CEOMA hace muchísimo tiempo, a la cabeza del Grupo Albor y gerontólogo también. Alfredo, buenos días. Buenos días. Bueno, haznos tu comentario también sobre el documento, por favor. Bueno, muchísimas gracias. Me gustaría compartir una breve presentación, si me habilitan la función de compartir pantalla. A ver. Ahora, perfecto. Muchísimas gracias. Vale. A ver, un instante. Ya estamos viendo tu pantalla. Ya se ve, ¿no? Perfecto. Sí. Bueno, ¿qué hemos aprendido desde el inicio de la pandemia? Yo creo que aprendemos de los impactos. Es decir, esta pandemia, en este caso, 99.000 fallecidos, más del 90% mayor de 60 años, es decir, una mortalidad enorme, es decir, que ha atacado fundamentalmente a la población mayor, más vulnerable. Y el aprendizaje de este impacto es que es necesario tener una buena categorización de centros residenciales, que es donde ha habido una tasa de fallecimientos más elevada, más que en el entorno comunitario, y según los recursos sociosanitarios. No olvidemos que las residencias son recursos sociales, de servicios sociales, son el hogar, la casa de las personas mayores, y no son un centro hospitalario, sanitario como tal, y muchas no tienen capacidad de sectorización o de atención sanitaria. Que no se nos olvide que la pandemia ha sido un problema de salud, de un virus que ha enfermado y que ha atacado a la población de una manera muy importante. Y luego también la otra, justo cuando saltó la pandemia, yo estaba de secretario general de la Sociedad Española de Geriatría en ese primer año, que fue bastante duro, y realmente lo que proponíamos es que el aislamiento COVID hay que hacerlo fuera de las residencias. Es decir, si no están preparadas las residencias de menor nivel, que no son centros sociosanitarios, no tienen capacidad, evidentemente por la tasa de contagios ha sido muy elevada y de mortalidad también, con lo cual yo creo que no todas las residencias están preparadas, diría yo, prácticamente el 60% no tienen capacidad para responder de forma eficiente a pesar de los planes de contingencia, con lo cual aislamientos de elementos infectocontagiosos graves hay que plantearlo siempre, en muchos casos, de forma inicial, hacerlo fuera de las residencias. Yo creo que esto es un aprendizaje importante que no llegó a desplegarse en el fondo como sugeríamos desde la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. Tienen aquí la figura del ESMA65, que es un pictograma que hemos hecho entre el Foro Lidea de Liderazgo de Mayores y CEAPAD. Este grupo que está aquí abajo fue un diseño en la jornada de puertas abiertas del CEAPAD. Y bueno, es un pictograma que también queremos que sea conocido y que se pueda utilizar, ¿vale? El reto demográfico, somos conscientes que ya son casi 9,5 millones de personas mayores en España, es decir, el 20% de la población mayor. Con lo cual, lo que tenemos que saber que esto va a seguir creciendo, es decir, llegaremos a tasas del 25%, más de 12,5 millones en 2033, y que 9,5 millones de personas mayores tienen poder y pueden. Yo creo que el primer llamado es a las propias personas mayores y sus organizaciones para que ejerzan el poder que tienen, que lo continúen ejerciendo de una forma coordinada, proactiva, positiva y que impulsen las transformaciones y los cambios. Luego lo veremos más adelante. Segundo impacto, colapso sanitario, está claro. Es decir, aquí, por ejemplo, SEOM nos plantea que el 15 al 20% ha habido menos nuevos diagnósticos de cáncer y también patologías crónicas cardiovasculares han tenido un retraso, incluso una mayor mortalidad en infartos agudos de miocardio durante la fase de pandemia, en el que ha saturado la sanidad en su conjunto. Entonces, lo primero es, no debemos retrasar el diagnóstico y tratamiento de procesos críticos y crónicos delicados, cardiovascular, oncológicos, neurológicos, endocrinos, porque la afectación, de hecho se vieron que las tasas de mortalidad en personas mayores
también se incrementaron. Segundo, debe haber servicios de geriatría en todos los hospitales públicos de España y incentivarlo de forma importante en País Vasco y Andalucía, que son las dos comunidades autónomas que van más retrasadas en la atención geriátrica hospitalaria. Y algo imprescindible, invertir más en atención primaria de salud. Esto es algo que es imprescindible, es decir, parece que la sanidad hay que actuarla y ejecutarla desde los hospitales, pero realmente los temas de envejecimiento saludable, de prevención, de control de la cronicidad, la clave está en la atención primaria de salud, tanto de salud como de atención primaria de servicios sociales. Y por otro lado hay que invertir más en prevención y en investigación. Entonces, tenéis muchos posicionamientos de la Sociedad Española de Geriatría en la biblioteca online, donde pues, tenéis propuestas que trabajamos prácticamente todas las semanas. El reto de los cuidados ante el envejecimiento demográfico, hay que saber que cuidar es el trabajo más importante del mundo. Cuidar es lo que mantiene la cohesión intergeneracional. Cuidar es lo que mantiene la supervivencia de la especie. En servicios sociales que atienden a personas mayores, en residencias, centros de día, atención a domicilio y teleasistencia, son 241.000 profesionales cuidadores. Pero también hablamos de la importancia del cuidado de familiares que atienden personas con enfermedad de Alzheimer, enfermedades crónicas, Parkinson y todo tipo de enfermedades. Con lo cual, el reto de los cuidados y el reto de poder continuar en los domicilios con sistemas nuevos que tendremos que diseñar también es algo que la pandemia nos ha planteado, es decir, que nos ha superado a nivel hospitalario y a nivel residencial. Con lo cual, en atención primaria, en atención domiciliaria es donde tenemos la mayor oportunidad de desarrollo. Pensar que si no invertimos en educación y prevención, en hábitos saludables, porque las enfermedades, tanto se ha visto en geriatría, neurológicas, cerebrovasculares, cardiovasculares y oncológicas, en gran medida tienen los mismos factores de riesgo, de hábitos saludables, de dietas adecuadas, de actividad física, de tener una vida social activa. Se interaccionan todos estos factores de riesgo, con lo cual tenemos que invertir en que la población asuma más en un envejecimiento activo y saludable. El otro impacto, la discriminación y el edadismo, y aquí fue un error muy importante, es decir, no se puede restringir las visitas de las personas mayores, aunque estén muy dependientes, aunque viven en una residencia, a los hospitales. Y aquí nos equivocamos, y hablo como sociedad en su conjunto, profesionales, nos equivocamos. Es decir, no hay que restringir la derivación a hospitales en ningún caso. Es decir, las personas tienen derecho a una atención hospitalaria. Recordemos que las personas mayores, independientemente de su situación de dependencia, son ciudadanía de pleno derecho y debemos hacer una protección a las personas vulnerables. Lo que no sabíamos es que esta pandemia iba a ocasionar toda la mortalidad justo en residencias y en mayores. No lo sabíamos, pero es que teníamos que haber actuado de otra manera. Yo creo que en este sentido este aprendizaje es muy importante. Y esto es edadismo. Y aquí tenemos que haber actuado de una manera diferente y esto es así de claro. Y lo otro es la soledad no deseada, limitar el aislamiento programado. Es decir, las repercusiones psicosociales en personas mayores con el aislamiento de la pandemia han sido muy, muy importantes. La falta de control de enfermedades crónicas, la falta de visitas de las familias. Tendremos que saber que tenemos que poner en la balanza no solamente los temas de salud específicos, sino también todo el componente psicosocial y ponerlos en la balanza porque ambos son igual de importantes. Ambos pueden llegar a afectar a una persona de forma grave y ocasionar su muerte. Quiero resaltar en buenas prácticas programas como Desatar de las personas mayores de CEOMA, que impulsa estos elementos de evitar el edadismo en situaciones que no deben pasar. El programa de empresas amigables, empresas amigables con las personas mayores que está impulsando CEOMA también como una medida para evitar edadismo dentro de las organizaciones, y el programa que está liderando CEOMA con la Sociedad Española de Geriatría de Vivir Mejor en Casa para implementar nuevos desarrollos domiciliarios. Ya para ir terminando, impacto, la descoordinación política, social y sanitaria. Tenemos mucho que trabajar. Esta reunión la hicimos desde la Alianza del Estado de Bienestar, que también me pilló de presidente de hacer en la época de la pandemia. Hicimos esta reunión justo antes de la pandemia, 3 semanas antes de saltar la pandemia. Y en esta veíamos que los elementos de cohesión de sanidad y servicios sociales, que luego lo vamos a ver, es imprescindible, ¿vale? Reforzar la atención primaria de salud es imprescindible, pero el diálogo civil y político tenemos que mejorarlo muchísimo. Es decir, estamos fallando en diálogo civil y político. Ahora voy a explicar las razones. Debemos mejorarlo. Las personas senior y junior
deben formar parte activa de las mesas de diseño y mejora de las políticas públicas. Aquí nos equivocamos como sociedad también en general. Los juniors y los seniors deben incorporar sus ideas para el futuro intergeneracional. Y en este sentido, pues tenemos que verlo. Fijaros, esta publicación que la hemos hecho y está publicado en la Alianza del Estado de Bienestar en ACEP, en la página web de ACEP, de un decálogo de cohesión de sanidad y servicios sociales para la atención integrada a la población sociosanitaria. Lo que hay que integrar no es la estructura de sanidad y servicios sociales, ¿no? Hay que integrar la atención al perfil de población sociosanitaria, que sanidad ponga sus temas y servicios sociales pongan los suyos. Tenéis esta publicación que es una reflexión importante. Primero, lo primero que hay que hacer es definir el perfil sociosanitario, dentro del cual hay patologías neurológicas, cardiovasculares, degenerativas, de todo tipo. Por lo cual, definir el perfil sociosanitario. Segundo, proceso único de información y acceso. Tercero, equipos gestores de caso. Sin esto no funciona. El tema sociosanitario no funciona. Está demostrado ya con evidencia científica a nivel internacional. Y en los equipos gestores de caso debe participar atención primaria de salud y atención primaria de servicios sociales. Una historia de valoración sociosanitaria única y compartida, una cartera de servicios y recursos de apoyo, que cada sistema ponga sus partes, un presupuesto común, que cada uno ponga su parte, pero bien integrado, bien cohesionado, bien coordinado. Y luego ya un cronograma de implantación, plan de comunicación e impulsar toda la mejora con el diálogo civil y político. Esta es una reflexión que yo creo que es de las más importantes que puedo comentar hoy. La sociedad civil es corresponsable de las políticas públicas y de futuro que tenemos en España, en todos los países. La sociedad civil debe ser corresponsable. Para ello tenemos que vertebrar los agentes civiles, que tienen todavía elementos de mejora. Empresarios ya tienen una organización, la COE, engloba grandes, pequeños, estatales, regionales. Tercer sector ya ha hecho su trabajo, tiene la plataforma del tercer sector, que le representa en su amplia dimensión. La parte científico-profesional ha hecho su trabajo, está ACEP, la Alianza Científico-Profesional para el Estado de Bienestar y Unión Profesional. La parte ciudadana ha hecho su papel, está la plataforma de organizaciones de pacientes y la plataforma de mayores y pensionistas, y los medios de comunicación lo han hecho porque tienen la Federación de Asociaciones de Prensa de España. Sindicatos no lo tienen hecho. No hay una COE de los sindicatos. Partidos políticos no lo tienen hecho. No hay una COE de partidos políticos. Debéis crearla. No se puede actuar a nivel sectorial como una empresa por su cuenta haciendo las cosas por su lado. Tiene que haber una organización que permita el diálogo a medio y largo plazo del sector de partidos políticos como sociedad civil. Esto falta, hay que crearlo. Y esto nos va a ayudar mucho en España a largo plazo. ¿De acuerdo? Con lo cual esto sí es una llamada de atención importante, tanto a organizaciones sindicales como a partidos políticos. Tienen que crearlo desde la diversidad de sus sectores. Esta es la propuesta de diálogo civil y político, simplemente resaltar que el diseño, es necesario diseñar una gran cocina central a fuego lento para trabajar a medio y largo plazo el diálogo civil y político. Y también hay una publicación en la Biblioteca Albor de 7 claves de diálogo civil y político para el estado de bienestar, pensando en 2030-2050. Tenemos organizaciones y personas con mucho talento, pero no podemos estar todos al corto plazo, todos a esta legislatura, todos a este año, todos a este presupuesto, todos al resultado de este mes. Tenemos que meter talento en el diseño a medio y largo plazo de sanidad, servicios sociales, el sistema educativo y el sistema de pensiones, los 4 pilares del estado de bienestar. Y yo diría el quinto, que es la cultura. Es importante en una sociedad. Y esta es la última, Junior y Senior, que esta también es una publicación que quiero compartir, que es Modelo Humano de Convivencia y Futuro Intergeneracional, las redes de protección y los espacios de exclusión. Personas mayores y personas jóvenes a nivel nacional son los 2 colectivos más estratégicos y a la vez más expuestos a la exclusión social, ¿vale? Y aquí nos equivocamos los adultos de la mitad. Bueno, ya no estoy en la mitad, ya estoy en senior, pero los adultos de la mitad se equivocan. Es decir, hay que incorporar los adultos junior y los adultos senior, ¿vale? A todos los espacios de diálogo. Sus conocimientos, visión, experiencias, colaboración, son imprescindibles para un buen diseño futuro de las políticas públicas en educación, sanidad, servicios sociales y pensiones. Tenemos que aprender a dialogar desde la diversidad, ser corresponsables con lo que pasa. El país y el Estado no son responsabilidad de los partidos políticos. La sociedad civil, las organizaciones, tenemos una responsabilidad que tenemos que ejercer. Muchísimas gracias. Gracias Alfredo. Interesantísimo, y creo que son
muchos los puntos que nos has puesto sobre la mesa. Permitidme una mínima 30 segundos de anécdota. Ayer estoy reunido con directores de residencias y geriátricos de una provincia del sur de España. Les animo, les digo, bueno, mañana tengo este evento, tal, les animo a que se apunten y participen. Y hubo unanimidad en que me dicen, por favor, si tienes oportunidad, la coordinación sociosanitaria. Coordinación sociosanitaria en las residencias. Primero Alfredo nos ha mencionado, o ha salido el tema a raíz de la medicina, del refuerzo de la medicina hospitalaria y el refuerzo de la medicina primaria. Y en ese momento es cuando me saltaba a mí por dentro diciendo, y la coordinación antes de la medicina primaria, antes de la atención primaria, la coordinación sociosanitaria. Luego lo has mencionado en el desarrollo, muy bien explicado. No voy a matizar nada, simplemente voy a reforzar la idea que ayer varias decenas de directores de geriátricos me lo pedían por favor, ¿no? Porque es su día a día. En fin, lo hago como pequeña aportación para comenzar el debate. Creo que tenemos muchas cartas sobre la mesa para poder comentar ahora y sin más dilación pasamos a ello. Quería en primer lugar poder preguntar a Eva Carreira, psicóloga y coautora también de este documento, compañera también en FEOMA. Buenos días, Eva. Buenos días. Vamos a ver, un tema que nos ha salido ya en ambas exposiciones, el de la salud mental. Y sobre todo la salud mental a raíz de la pandemia. Hay que recordar que ha habido residencias de ancianos geriátricos que han llegado a estar 13 meses sin poder pisar la calle, por decreto. También en los hogares se han vivido escenas muy duras. ¿En qué situación estamos? ¿Dónde tenemos que poner el énfasis en la salud mental de las personas mayores en esta etapa de pospandemia? Vamos a ver, el problema que ha habido es que no se ha hecho bastante hincapié en la salud de las personas mayores, en la prevención y cómo esto les iba a afectar, ¿de acuerdo? Se ha asumido que con la edad hay ciertas patologías que conllevan trastornos del estado de ánimo, como nerviosismo, depresión, apatía, problemas para dormir, alimentación, y entonces no se les ha dado bastante importancia. Me da lo mismo que fueran residencias, en hogares, o incluso yo tuve la suerte de colaborar con diferentes hospitales, con el Gregorio Marañón, con el Niño Jesús, y veía cómo se asume que estas personas de más edad, por la etapa que están viviendo, se les da de por sí que tienen que llevar ciertas patologías que no es cierto. Entonces, claro, no se les da la importancia y no ha existido ni una prevención ni siquiera un acompañamiento y duelo. De hecho, he visto que se ha hecho mucho más énfasis, y ahí sí que se ha volcado la sanidad en darle mucha importancia y mucha atención a niños y a familias, y en cambio las personas mayores, que son los que más han sufrido los efectos de la pandemia, bueno, pues por ejemplo en el duelo no se les ha acompañado, han tenido que buscar acompañamiento privado en temas de salud mental y además tenían problemas socioeconómicos para ello, con lo cual sí que ha habido ahí un cierto desarraigo y un cierto abandono, y eso ha llevado ahora a sus problemas. De hecho, hay mucha depresión, mucha ansiedad, ha subido la tasa de suicidio bastante entre personas mayores. De hecho, ayer estuve viendo en el INE que los suicidios han subido de un 0,7 a un 17%, es mucho. Y, por ejemplo, la ansiedad y la depresión de un 1,2 a un 9,4 en ciudades, después de la pandemia. Estoy hablando de personas mayores de más de 70 años. O sea, yo creo que son datos como para de verdad sentarnos y darles la importancia que tienen, que no por ser personas mayores no tienen estas dolencias, que las tienen y hay que prevenir en ellas. Gracias, Eva. Y gracias también una vez más por la concisión en la respuesta. Ahora quería brevemente también poder preguntar a Mar Arnaiz, que es portavoz de Derechos Sociales del Grupo Socialista en el Senado. Mar, buenos días. Buenos días.
A ver, sí sé, yo también ser conciso. En el abordaje de las políticas sociales respecto al envejecimiento en nuestro país, la pandemia nos ha cambiado algo. Hemos sido capaces, ¿no?, de meter en nuestro discurso y en nuestro planning de trabajo la pandemia y las consecuencias estas que estamos viendo en la pospandemia. Es decir, hay unas nuevas perspectivas, cambios respecto al abordaje del envejecimiento. Sí, bueno, en primer lugar, daros las gracias por permitirme participar en esta presentación de este estudio. Y yo creo que sí, vamos, claro que las políticas que se han llevado a cabo después de la pandemia pues han tenido muy presente, ¿no?, la pandemia, ¿no? ¿Qué es lo que ha ocurrido en este tiempo, ¿no? Yo creo que lo primero quería comenzar diciendo que, bueno, que se ha dado primero estabilidad y certezas a más de 9 millones de pensionistas en este país, aprobando una reforma de pensiones que garantiza la sostenibilidad de las mismas y también la revalorización según el IPC, porque la mayoría de las personas mayores dependen de su pensión para vivir, es lo único que tienen, ¿no? También se ha recuperado la sanidad pública universal para todas las personas que viven en nuestro país. Se ha eliminado el copago farmacéutico a 6,8 millones de personas como pensionistas con rentas bajas y perceptores del ingreso mínimo vital. Hemos garantizado el derecho a una muerte digna. También se hablaba de salud mental. Se ha impulsado una estrategia de salud mental 2022-2026 que incluye un plan de acción con 100 millones de euros para 3 años y se ha puesto en marcha una línea de atención a conductas suicidas que es el número 024, que realmente pues, le están usando mucha gente y yo creo que se están salvando muchas vidas. Pero quiero detenerme más en lo urgente porque va destinado a las personas más vulnerables, ¿no?, a las personas con dependencia protegidas por el sistema para la autonomía y atención a la dependencia. ¿Qué es lo que se ha hecho en este tiempo? Pues primeramente lo que se ha hecho ha sido mejorar la financiación, ¿no? Había que revertir los recortes que se produjeron en el año 2012 y por ello se puso en marcha un plan de choque en materia de dependencia al que se sumaron fondos europeos. Así, a partir de abril del año 2019, el Estado volvió a financiar también las cuotas del convenio especial de las personas cuidadoras no profesionales. Se aumentaron las cuantías del nivel mínimo de protección y se recuperó el nivel acordado del sistema de atención a la dependencia. También se añadieron un importante dinero de los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que esto ha hecho que para la financiación de la dependencia en el año 2022 se haya alcanzado los 3.800 millones de euros. Si les comparamos con los que había en el 2012, que fueron 1.600, pues pueden ver claramente el avance tan tremendo que ha habido en financiación. Porque este plan de choque de la dependencia es un acuerdo, desde luego, muy ambicioso que lo que ha traído ha sido pues, evaluar el sistema, ha permitido reducir listas de espera, ha mejorado el empleo ligado al sector de los cuidados, ha mejorado también la calidad de las prestaciones y servicios, se ha puesto la teleasistencia como derecho subjetivo y se ha mejorado la gestión por parte de las comunidades autónomas. En segundo lugar, me gustaría detenerme en un importante acuerdo que se ha llevado, como bien decía el ponente anterior, ¿no?, que un acuerdo que ha sido gracias al diálogo social, civil y el diálogo con las comunidades autónomas, con todas las comunidades autónomas. Es un acuerdo muy importante, que es el acuerdo sobre criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios del sistema de atención a la dependencia. Este acuerdo va a impulsar una transformación profunda en el modelo de atención a las personas mayores y a personas con discapacidad en situación de dependencia, ¿no?, porque lo hemos visto durante la pandemia que ha habido fallos tremendos, ¿no? ¿Y qué enfoque se le va a dar? Es un enfoque basado en los derechos humanos. Se avanza en un modelo que pone a cada persona en el centro total del programa. ¿Y en qué se traduce? Pues en un nuevo modelo de centros residenciales, así cada persona va a tener un plan personal de atención y apoyos que recoja
sus preferencias y su voluntad respecto a cómo quiere vivir, y para ello se tienen que poner en marcha unas unidades de convivencia en cada uno de los centros residenciales, ¿no? Que están dotadas pues, para hacerlas que se parezcan lo más posible a un hogar. Pues estas unidades de convivencia van a estar dotadas de una sala de estar, de un comedor, de una pequeña cocina, van a estar un máximo de 15 personas, van a estar atendidas siempre por los mismos profesionales de referencia para evitar así al máximo las rotaciones de personal. Va a tener un ambiente familiar, pues donde la decoración va a ser como un domicilio, ¿no? Con sus cuadros, sus plantas, unas luces cálidas. Desde luego se tiene que parecer a un hogar y tiene que dejar de parecerse a un hospital. Y todo ello se tiene que hacer con la implicación de las familias. Se va a fomentar los centros pequeños próximos a la comunidad porque el trato desde luego es más humano y más cercano. Junto a este nuevo modelo de centros residenciales también se van a mejorar los servicios domiciliarios porque la mayoría de las personas mayores de nuestro país desean permanecer en su casa y en su entorno habitual, pero lo quieren hacer con apoyos y con cuidados, ¿no? Por ello también se van a mejorar los servicios de domicilio, los centros de día y también la teleasistencia van a ser claves para lograr que las personas que viven en sus hogares lo hagan de acuerdo con su voluntad y con sus preferencias. Así, cuando una persona sea usuaria de varios servicios en su domicilio, el plan de atención debe diseñarse, ejecutarse y evaluarse de forma coordinada entre los distintos equipos de los distintos servicios, de forma que la persona tenga un plan y reciba una atención integral. Así, la teleasistencia, que se va a procurar como un derecho subjetivo para todas las personas con dependencias, va a ser un servicio gratuito, se le va a otorgar la misma importancia a aspectos relacionales y emocionales como los actuales que tiene de asistenciales, de meramente asistenciales. Este acuerdo también recoge esa necesaria coordinación social y sanitaria, con ese intercambio necesario de información entre los servicios sociales y los servicios de salud para que la atención a la persona tenga realmente un enfoque integral. Se tiene que garantizar, y así también se recoge en el acuerdo, la garantía de que los servicios sanitarios hay que garantizarles se viva donde se viva. Las personas que viven en residencias tienen el mismo derecho a recibir la atención sanitaria en igual de condiciones que el resto de la población que vive en sus casas. Este acuerdo también recoge que en un periodo de 3 años se tienen que implementar planes de atención libres de sujeciones, ¿no? Porque hemos visto que todo lo que son sujeciones provoca complicaciones tanto físicas como psicológicas en las personas. Y desde luego también una parte muy importante y que es lo que ha fallado durante la pandemia es un sistema de evaluación de la calidad de los servicios y de las prestaciones del sistema de autonomía y atención a la dependencia, que tiene que recoger los resultados que estos servicios y estas prestaciones provocan, ¿no? en las personas beneficiarias, ¿no? Y a ver cómo es la calidad de vida y la dignidad de estas personas. Y estos resultados se tienen que hacer públicos y transparentes, el resultado de estas evaluaciones. Otra pata muy importante para mejorar la calidad de los servicios de atención a la dependencia es la mejora de la calidad del empleo, ¿no? Porque el empleo de las personas que trabajan en la atención a la dependencia es fundamental. Por tanto, en el acuerdo también se recoge una mejora de las ratios de personal, tanto en centros residenciales como en centros de día. También los trabajadores del servicio de ayuda a domicilio van a tener un tiempo de coordinación con el resto de profesionales y también a todos los trabajadores que trabajan por cuenta ajena en el sistema de los cuidados se les va a integrar a todos en el régimen general. No van a estar en el régimen de empleados de hogar, van a estar en el régimen general. Y los que trabajen por cuenta ajena en el régimen de trabajadores autónomos.
Las entidades prestadoras tienen que desarrollar planes de formación para sus trabajadores y para sus trabajadoras. Y por último, el personal de atención directa debe tener una cualificación profesional que acredite sus competencias para poder desarrollar esos servicios. Yo creo que son aspectos muy importantes a los que se ha llevado y se ha trabajado en este tiempo, porque la ciudadanía demanda desde luego un cambio profundo en el modelo de cuidados, ¿no? Y ¿qué significa este cambio de modelos? Pues avanzar en un sistema de cuidados y apoyos que ayude a las personas y a sus familias a definir la vida que desean vivir en igualdad de condiciones que el resto de la ciudadanía. En definitiva, situar a la persona en el centro, preservando en todo momento su libertad, su autonomía y su dignidad. Nada más, muchas gracias. No sé si me he pasado, a lo mejor me he pasado el tiempo. Algún minutillo que espero conseguir recortar, pero vale. Era interesante y eran muchos los puntos. Sí, muchas gracias. Ahora, y continuamos brevísimamente, quería lanzarle otra pregunta a Bartolomé Freire, también conocido en el sector, viejo conocido en el sector, permíteme la broma, psiquiatra, psicoterapeuta y colaborador en este documento que hoy presentamos. Estimado Bartolomé, en el contexto actual, ¿dónde está el principal reto para las personas mayores, para el envejecimiento? Esta es la gran pregunta que yo quiero lanzarte, ¿no? O sea, en ese sentido genérico. Y luego, específicamente, el mundo rural, que todavía no ha salido en el debate. El mundo envejecido. Ese mundo rural al que yo pertenezco y en el que estamos una población especialmente envejecida. ¿Cómo llegar ahí? ¿Cómo llegar? Gracias. Bueno, yo también quiero agradeceros que me hayáis invitado a participar en este debate. Me siento muy honrado de estar aquí. Bueno, yo creo que no hay un único reto, hay muchos retos y fundamentalmente son retos que se derivan del hecho de que vivimos muchos más años. Es decir, que la longevidad a la vez introduce una serie de cambios a los que tenemos que adaptarnos y que para ello pues tenemos que enfrentar una serie de retos que tenemos que superar. No es verdad esa idea de que la vejez es un periodo de estancamiento, ni tampoco es verdad que la edad adulta se extiende sin fin por mucha realidad que represente la longevidad y que bueno, existe la vejez y que por tanto hay que conocerla y hay que saber cómo afrontarla para poder vivir de la mejor manera posible. Uno de los grandes retos, yo creo, que tenemos los mayores es aceptarnos como tales, como mayores, ¿no? Aceptar, por ejemplo, pues bueno, los sentimientos que se generan cuando uno se ve habitando unos cuerpos que no son tan bellos ni tan fuertes como uno quisiera. Necesitamos adquirir una actitud realista y positiva con respecto a nuestra situación, que evite aparentar lo que no somos y también rendirse y desinteresarse por el mundo. Porque ser dueños de nuestra edad, de la edad que cada uno tenemos, nos permite decidir cómo queremos vivirla. Y hay algo muy importante que yo siempre suelo señalar, y es que la vejez no es solo declive, también, pero no es solo declive, también hay oportunidades para el crecimiento personal. Y eso es algo que yo creo muy importante que tenemos que tener en cuenta. Entre los cambios que se producen en un cerebro que envejece está, bueno, por mencionar unos cuantos, ser más comprensivo y tolerante, aumenta también el deseo de cooperar, la estabilidad emocional y la capacidad de llegar a acuerdos. Y por supuesto la sabiduría, que es patrimonio de los mayores, favorece la adaptación a entornos cambiantes. Y bueno, a pesar de que efectivamente la pandemia ha afectado a los mayores, según estudios recientes, a pesar de que los mayores han estado más aislados, hemos corrido mayores riesgos y no siempre fuimos bien tratados, resultaron ser más resilientes que los jóvenes frente a los trastornos mentales y además reportaron un mayor nivel de bienestar que los jóvenes. Es decir, hay una adaptabilidad que se mantiene
en los mayores y que nos permite ir adaptándonos a los cambios que se producen en nuestras vidas. Una vez liberados de ciertas expectativas sociales, los mayores somos dueños de nuestro tiempo. Esto es algo que en un estudio que realicé sobre la jubilación, la inmensa mayoría de los jubilados reconocían con gozo o con júbilo el ser finalmente dueños de su tiempo. Y tenemos la libertad de participar en la sociedad de acuerdo con nuestras necesidades, deseos y capacidades. Podemos seleccionar y elegir lo que queremos hacer la mayor parte de nuestro tiempo. Porque no hay un modelo único para envejecer con éxito. Cada uno tiene que encontrar su propia fórmula, ¿no? Y aquí se combina esa dualidad inevitable entre libertad y responsabilidad. Es decir, que somos libres para elegir en la medida que tenemos menos expectativas puestas en nosotros desde el punto de vista social, pero tenemos la responsabilidad de cada uno encontrar un sentido para su vida que tiene que ser renovado una vez que uno deja de trabajar y afrontar los retos de aprender, crear cosas nuevas y comprometernos con dejar un mundo mejor para la siguiente generación. Y para todo esto también cada uno va a tener que encontrar su punto, que es otro reto, ¿no?, entre rutina y flexibilidad. Es decir, en qué medida para poder conseguir algunos objetivos uno va a tener que establecer una cierta disciplina en su vida y en qué medida puedes actuar con libertad sin una planificación previa. Los mayores también contamos con la posibilidad de profundizar nuestros vínculos afectivos, desarrollando nuevas formas de intimidad y nuevas amistades. Y algunas de esas cualidades que se desarrollan con la edad hacen que tengamos más facilidad para profundizar en nuestros vínculos, ¿no? Por supuesto que ello implica una comunicación más profunda con el otro y aceptarlo tal como es, ¿no? También aquí hay un reto en que cada uno tiene que encontrar la distancia en la que se siente cómodo entre sentirse vinculado y participar en actividades comunes y tener un tiempo reservado para sí mismo y para actividades individuales, ¿no? Esto, por ejemplo, se hace muy significativo en ese tema que es el regalo que la vida nos hace a los mayores, que son los nietos, ¿no? Es una maravilla es poder tener esa relación tan alegre, tan afectuosa, pero también uno tiene que encontrar, y ese es un reto personal, en qué medida va a involucrarse en el cuidado, por ejemplo, de los nietos y en qué medida va a seguir manteniendo un espacio propio. Y también hay un tema de soledad que muchas veces se habla, ¿no? Claro, hay experiencias que nadie puede vivirlas por nosotros, ¿no? Y por eso los mayores tenemos que aprender, que es un reto muy importante, a tolerar los sentimientos de soledad y esto también la pérdida de seres queridos, la enfermedad y la cercanía de la muerte. Hay retos... Bartolomé, necesitamos ir finalizando. Sí, hay retos que son diferentes para hombres y mujeres. Los hombres necesitamos renunciar a equiparar masculinidad con independencia y autosuficiencia y ellas, por ejemplo, tienen que transicionar con más frecuencia a la viudedad. Pero también hay ganancias potenciales distintas. Los hombres podemos desarrollar más sensualidad y ternura y ellas ser más asertivas y firmes. También para los mayores hay diferentes retos según va avanzando la edad. En fin, somos los mayores los que tenemos que tomar un lugar en la sociedad y construir nuestra propia vida válida, interesante y digna de respeto. Y con ello transmitir a los más jóvenes la esperanza de poder vivir una vejez digna y feliz. Con respecto a tu segunda pregunta, yo realmente no conozco mucho la vida rural y por lo tanto no puedo hablar mucho sobre ello. Creo que la vida urbana es mucho más anónima y que reduce los lugares de contacto y de reunión y distancia las relaciones frente a la vida
rural. Por otro lado, creo que en las zonas rurales, bueno, hay menos medios de ocio a mano, pero sin embargo tienen actividades que continúan su vida anterior y que de alguna manera preservan su identidad. Creo también que en la vida rural tienen que quizás aprender a manejar instrumentos contemporáneos de información y comunicación, dado que muchos de los servicios no están a su disposición. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Bartolomé. No es problema que no conozcas esa parte rural. Ahora tenemos con nosotros a José Manuel Hernando, portavoz de Reto Demográfico del Grupo Popular en el Senado. Buenos días, José Manuel. Muchas gracias también por estar aquí, como a todos nuestros ponentes y colaboradores. Y quería preguntarte, desde esa responsabilidad en Reto Demográfico, ¿cómo crees, cuáles crees, mejor dicho, que son los retos que tenemos como país en una población evidentemente cada vez más envejecida? Antes en la exposición de Alfredo Borges veíamos cómo en el año 33 más del 25% de la población va a ser mayor de 65 años. Claro, el año 33 no nos olvidemos que está de nosotros como el año 11, es decir, antes de ayer o pasado mañana. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves ese asunto del envejecimiento? Buenos días, muchas gracias por vuestra llamada, por la llamada de FEOMA, y gracias no solo por darme la posibilidad de hablar, sino sobre todo por darme la posibilidad de escuchar. Siempre es útil aprovechar cualquier oportunidad de aprendizaje, y en este caso lo ha sido, gracias a las personas que me han precedido en uso de la palabra. Además, tengo que felicitar a FEOMA también y a las más de 1.200 asociaciones que le integran por la mera celebración de este evento, que por sí solo, y al margen de las conclusiones que se pueden alcanzar, que seguro que serán útiles, ya representa con exactitud la materialización de lo que mi grupo y el Partido Popular perseguimos en torno a las personas mayores, que es garantizar la plena participación en la vida social de estas personas mayores en calidad de agentes realmente activos. Sobre ello volveré después. En materia de reto demográfico, digamos que en el Grupo Parlamentario Popular nos preocupamos de los dos polos de la pirámide poblacional. El más obvio es el de abajo, el de la natalidad, el de los nacimientos. Obviamente tiene que ponerse en marcha políticas que traten de revertir el saldo vegetativo negativo que afecta a todas las sociedades occidentales básicamente, pero sobre todo también nos interesan mucho los segmentos del polo contrario, es decir, el de las personas más mayores y sobre todo los territorios afectados por la despoblación de los que ha hablado precisamente Bartolomé y sobre los cuales también le has preguntado. Me refiero sobre todo al ámbito del mundo rural, que yo sí que conozco afortunadamente. Y claro, y el problema en los territorios despoblados es que los segmentos más jóvenes de la población directamente se borran de la ecuación social, desaparecen, marchan, emigran a las grandes ciudades, con lo cual existen territorios completos en los cuales ya prácticamente solo podemos encontrar personas mayores. Hay innumerables municipios en mi provincia, que es Soria, pero también en muchas otras provincias de la España interior, en los cuales la media de la edad de los pobladores excede con mucho los 70 años. Evidentemente esto genera una enorme cantidad de disfunciones que no tenemos tiempo de desarrollar. Pero si el documento que se presenta y el debate que se plantea trata sobre envejecimiento activo y saludable, yo diría que en reto demográfico interesa sobre todo el aspecto de activo, pero no entendiendo la actividad como una ocupación física rentable en términos de salud, que por supuesto es esencial y es muy importante, pero el tipo de actividad que a nosotros nos interesa en reto demográfico, la que nos ocupa y la que nos preocupa, es la que podemos denominar la actividad social, es decir, la que se manifiesta cuando una persona participa plenamente en la vida de su comunidad y actúa como un agente verdaderamente activo en el ámbito político, en el socioeconómico, en el ámbito cultural y en general en todos los ámbitos que le rodean y que le conciernen. Desde luego, la actividad social
tal como la he definido, en relación con las personas mayores, les incorpora un valor añadido, lógicamente, que tiene que ver con el sentirse útiles y sentirse integrados en su propia comunidad, pero sobre todo aporta un valor añadido a la misma comunidad, porque las personas mayores acuden con el bagaje de experiencia y de conocimientos que siempre son enormemente beneficiosos. En este aspecto, y por ser breve y por ser sintético, hay un punto que nos preocupa fundamentalmente, que es el de la brecha digital. El de la brecha digital y lo que también se ha denominado la exclusión financiera, que viene motivado porque las personas mayores se ven obligadas a relacionarse a través de medios, que son los medios informáticos, los medios digitales, las nuevas tecnologías, que no dominan o que tienen dificultades en una gran mayoría para dominar, sencillamente porque no han sido educadas en ellas, sencillamente porque no han crecido con ellas, a diferencia de lo que ocurre con las generaciones más jóvenes. Parece evidente que se están sustituyendo las relaciones humanas con las relaciones cibernéticas. Eso, como digo, a las generaciones más jóvenes no les plantea ningún problema, porque se han criado básicamente en esa forma de actuar y además casi la monopolizan el ámbito de sus relaciones a través de los medios de comunicación, redes sociales, comunicación digital, etcétera. Y aquí las propuestas que nosotros planteamos para superar las dificultades de esta brecha digital tienen que ver sobre todo con dos categorías de actuación. Primero, las que tienen que ver con la formación digital y que también tienen que ver con la conectividad extendida a todo el mundo rural. Creo que sería necesario que en cada comarca, en cada municipio grande o pequeño de nuestro país, hubiese un taller informático en el cual las personas más mayores pudiesen por lo menos adquirir las destrezas básicas para poder moverse en sociedad. Pero también nuestras propuestas se dirigen en otro orden de cosas, precisamente a flexibilizar en lo posible las exigencias digitales, sobre todo en el ámbito de la administración y en el ámbito de la banca. En el ámbito de la administración, buscando, digamos, facilitar las relaciones de las personas mayores con todos los ámbitos de la administración, los que tienen que moverse, y en relación con la banca para evitar lo que he citado antes como la exclusión digital, la exclusión financiera, perdón, de la que muchas personas mayores, y seguro que ustedes en su organización son conscientes, vienen quejándose profundamente. En este y en otros aspectos, evidentemente, estaremos trabajando del Grupo Parlamentario Popular, y por lo demás no me queda más que reiterar el agradecimiento por su llamada y mantendré, lógicamente, los oídos bien abiertos ante todas las aportaciones, que seguro que serán muchas, que se produzcan como consecuencia del evento que están celebrando. Muchas gracias. Muchas gracias, José Manuel. Gracias también por tus aportaciones y puntualmente, ¿no? Y por meternos también en el debate el tema de la brecha digital, que sin duda también es un tema que preocupa muchísimo en FEOMA, en todas las organizaciones de mayores, y que luego, si tenemos tiempo en el debate más abierto, diríamos, pues también podríamos incidir más en ello. Por seguir avanzando a toda velocidad, quería retomar el diálogo con Alfredo Borquez, que antes nos ha hecho la ponencia segunda. Alfredo, te llamo de nuevo a la palabra porque estamos precisamente en la jornada, en el Día del Corazón, ¿no? De las patologías cardíacas, en definitiva. ¿En qué situación estamos? ¿Qué retos tenemos a ese respecto? Entiendo que hay una relación clara también entre este tipo de patologías y la vida activa y saludable, el envejecimiento activo y saludable, ¿no? En fin, 4 minutos al tema del Día del Corazón. Seré muy breve, muchas gracias. Bueno, realmente la geriatría y la cardiología, es decir, lo que llamamos ya cardiogeriatría, han hecho colaboraciones muy intensas en temas de investigación, en publicaciones, en pautas, en formas de abordar personas mayores. Yo creo que se ha avanzado en estas últimas 2 décadas de una forma muy importante. Somos conscientes que ya personas de 80, 90 años se someten a intervenciones en patologías cardiovasculares importantes,
Es decir, que ya no hay un componente como lo había antes de que se excluían a las personas por la edad. Yo creo que esto es algo que se debe aplicar a todas las especialidades. La edad no es una limitación de nada, ni tener 100 años o 110. Es el estado de salud de la persona y los condicionantes y riesgos que tiene la persona. Pero hay personas con magnífico estado de salud y tienen 110 años. Entonces, yo creo que esto es un tema muy importante a tener en cuenta. También ha habido un avance muy importante en todos los elementos de telemedicina, de interacción entre los propios servicios sociales, teleasistencia, componentes tecnológicos de seguimiento de patologías crónicas, en este caso cardiovasculares. Yo creo que ese espacio es muy interesante. Creo que la gran área de mejora es que tenemos que acercar más ese conocimiento a los domicilios, es decir, lo que es la atención de la cronicidad en general, de patologías en este caso cardiovasculares. Es muy importante que haya un seguimiento más directo por parte de enfermería de atención primaria de salud. Insisto que el papel de enfermería es muy importante, donde las personas, si controlamos bien colesterol, hipertensión, actividad física y dieta, es decir, somos lo que hacemos y lo que comemos, si controlamos bien esos factores de riesgo, tener en cuenta el impacto económico para todos, para el beneficio de la salud de la persona y el ahorro en situaciones de dependencia posteriores. Tenemos que invertir mucho en educación, prevención e investigación. Y yo creo que en ese sentido, esas tres patas nos pueden ahorrar la mitad del coste sanitario de cuidados, de complicaciones sanitarias y de deterioros muy importantes en población que va a seguir envejeciendo. Entonces, yo creo que aquí hay un componente no solamente de salud, sino un componente también sectorial en su conjunto, pero creo que las aportaciones muy valiosas desde la cardiología, la geriatría, a todos los elementos de envejecimiento, salud cardiovascular, pues son muy relevantes. Muchísimas gracias, Alfredo. No cabe duda que dentro de todos los retos del envejecimiento, este es el reto del corazón, el reto central, que es el reto que nos lleva a un envejecimiento, como alguno apuntaba antes, donde no llenemos años, o sea, vida de años, sino años de vida. Porque al final necesitamos esa salud para llenar de contenido esos años, ¿no? Antes de dar la palabra al senador bienvenido de arriba, sí quería decir a la gente que nos está siguiendo en esta presentación desde las diversas plataformas que haya habilitado un espacio para hacer alguna pregunta. Entiendo por cómo veo que vamos de tiempo que no van a poder ser muchas, pero sí que invito a que lancen alguna porque creo que alguna vamos a poder meter dentro del minutaje que tenemos, ¿no? Hecha esa salvedad, quiero preguntar a Bienvenido de Arriba Sánchez, portavoz de la Comisión de Derechos Sociales del Partido Popular en el Senado. Buenos días, bienvenido. Buenos días. La pregunta es ¿cómo elaborar una estrategia pública que pueda reflejar los derechos de las personas mayores? Es decir, lo voy a decir al contrario. ¿Cómo tener una agenda política de las personas mayores y sus derechos? Muy buenos días a todos nuevamente. En primer lugar, querría sumarme a los agradecimientos a la Confederación Española de Mayores la invitación a participar en esta jornada donde habéis presentado el documento de posicionamiento de vida activa y saludable. Enhorabuena, lo primero, por el mismo, que sin duda supone una guía, va a suponer una herramienta también de trabajo para todos los partidos políticos, profesionales y gestores. Enhorabuena. Bueno, se ha dicho aquí, ¿no? Todos somos conscientes de las profundas transformaciones sociales, económicas y culturales que se han producido durante las últimas décadas porque han generado modificaciones significativas en la pirámide poblacional y han originado un progresivo aumento de la población de mayor edad. El fenómeno del envejecimiento continúa su avance a pesar de la grave crisis de salud pública del coronavirus, ¿no? Se han dado las cifras esta mañana. Hoy hay más de 9.300.000 personas mayores en nuestro país, casi un 20% de la población, y a mediados de siglo podemos llegar a ser un 30%, cerca de 14 millones las personas mayores que vivan en España. Distintas proyecciones de vida ponen de manifiesto que este envejecimiento va acompañado de un aumento progresivo de esperanza de vida y unidos a estos fenómenos demográficos surge ante nosotros, los poderes públicos, un verdadero reto económico, sanitario y social
al que por encima de cualquier diferencia, que las hay, y no voy a entrar por falta de tiempo con mi compañera Mara Arnaiz, la portavoz del Partido Socialista, que las hay, yo creo que por encima de cualquier diferencia, insisto, debemos hacer frente a esta cuestión y a este reto de manera conjunta. Al final, yo pido disculpas porque soy poco de concreción. Hay veces que hasta mi propia hija me dice, papá, que te enrollas mucho, ¿no? Entonces, bueno, si me vais a permitir que si uniésemos todo lo que se ha dicho hoy aquí, lo metiéramos en una coctelera, yo creo que tendríamos grandes soluciones, ¿no? O tendríamos mucho camino recorrido y que perfectamente podía plasmarse en un gran acuerdo o en un gran pacto. Para contestar a la pregunta en concreto, en primer lugar, si es necesario, es preciso señalar que en la actualidad sí existen estrategias sanitarias en el Sistema Nacional de Salud en relación con las patologías cardiovasculares y los mayores, que se vienen desarrollando desde hace años a través de distintos programas en las diferentes comunidades autónomas. Hay que tener en cuenta que dentro de estas patologías en los mayores destaca la insuficiencia cardíaca y la insuficiencia valvular, que son patologías de carácter crónico y que requieren un seguimiento continuado a lo largo del tiempo. Para abordar el diagnóstico y tratamiento de estas patologías, los distintos sistemas regionales de salud han implementado a lo largo de años estrategias de control de pacientes crónicos pluripatológicos y de atención específica en las personas mayores, en las personas frágiles, establecidos dentro de los protocolos de estos sistemas y que suelen basar su diagnóstico, y corregirme, porque aunque he sido gestor sanitario, no soy clínico, suelen basar su diagnóstico en actividades de segundo nivel asistencial, en atención hospitalaria, con un seguimiento continuado a través del nivel asistencial de la atención primaria. Estas estrategias han demostrado su efectividad a lo largo del tiempo, pero plantean importantes problemas de accesibilidad para las personas mayores, acrecentados actualmente por la situación de pandemia, en todo lo referente al acceso al sistema sanitario. Y hablamos también de lo que se ha dicho aquí, de los ciudadanos que viven en el mundo rural, alejados del nivel asistencial hospitalario y que en muchas ocasiones viven solos o carecen incluso de medio de transporte. Por otra parte, se ha constatado que las mejores estrategias de salud son aquellas capaces de detectar el problema en primera instancia, de tal forma que pueda ser corregido antes de la aparición de la patología. Podemos destacar en este caso todas las estrategias de prevención de cáncer de colon, de cáncer de mama, de cáncer de cuello de útero, estrategias que ya están demostrando su eficacia al disminuir la prevalencia de estas enfermedades en las personas a medida que vamos cumpliendo años y que se desarrollan fundamentalmente en el ámbito de la atención primaria, que es además el ámbito más accesible para todos nosotros como usuarios de la sanidad pública. Pues bien, si tenemos en cuenta estos tres factores, la existencia de estrategias dedicadas a la patología cardiovascular, los problemas de accesibilidad y la eficacia de las estrategias de prevención, deberíamos de plantearnos entre todos varias cuestiones. Por una parte, sería preciso buscar fórmulas que permitiesen mejorar la accesibilidad de las personas mayores a los servicios sanitarios a través de una mejora de los sistemas telefónicos, de una distribución adecuada de los distintos medios o sistemas de transporte que faciliten el acceso a los centros de salud o a través de la implantación y puesta en marcha de aplicaciones informáticas que permiten el acceso al servicio sanitario sin necesidad de conocimiento previo por parte del usuario, como pueden ser los distintos sistemas de aviso o de envío de datos de forma automatizada desde el paciente al sistema. No voy a entrar por falta de tiempo si cintas, pulseras, mecanismos de alarma ante una caída. Por otra, se deberían poner en marcha estrategias de detección precoz, que en este caso se destinarían a la insuficiencia cardíaca y valvular ya mencionadas y que se caracterizan por tener que disponer de un canal ágil de comunicación desde los centros de salud a los hospitales de referencia y a los hospitales de nuestras provincias para los tratamientos de los casos de forma preferente, evitando de esta forma listas de espera, que se encuentran actualmente en el nivel más elevado de la historia de nuestro Sistema Nacional de Salud, facilitando así los tratamientos en edades tempranas, anticipando una mejoría de la salud de las personas mayores. De esta forma, una vez detectados los problemas y patologías mencionadas, el seguimiento de los tratamientos y de la evolución de la patología cardiovascular debe ser vinculado a través de la atención primaria, en particular en un planteamiento de modelo de cuidados que permita adquirir a los pacientes hábitos saludables para su vida diaria y un conocimiento específico y sencillo
para la prevención ante la aparición de signos de alarma. Se trata, por tanto, de establecer una estrategia de salud que, afianzada sobre el modelo de cuidados, permita que las personas retrasen al máximo la evolución de las patologías cardiovasculares a través del establecimiento de sistemas formativos adaptados a las personas mayores que les permita, como bien se ha dicho aquí, mejorar su alimentación, mejorar y mantener una dieta equilibrada, la práctica de ejercicio para el mantenimiento de la salud, poniendo al alcance de los usuarios de estas edades avanzadas fórmulas sencillas, que es prioritario, que ya han demostrado su efectividad. En resumen, las futuras estrategias sociosanitarias para el abordaje de las patologías cardiovasculares en las personas mayores deberían basarse en la detección precoz de dichas patologías y en el establecimiento de un modelo de atención en cuidados que recaiga en el nivel más accesible para los mayores, que es la atención primaria, realizando, por tanto, los diagnósticos en los hospitales de segundo nivel asistencial y los seguimientos en los centros de atención primaria. Mirad, la pandemia desestructuró parcialmente el funcionamiento del Sistema Nacional de Salud. No es que fuera perfecto, porque siempre hay mucho campo de mejora y en el que tenemos que trabajar todos. Y de nuestro sistema también de protección social. Soy un firme defensor de la coordinación sociosanitaria. Y el reto actual no solo es volver a los niveles previos de atención, sino mejorarlos y hacerlo desde esa coordinación de ambos sistemas, ¿no? El sanitario y el social. Vamos a ser mayores y vamos a ser más, y lógicamente hay ámbitos que necesitan ser afrontados con determinación y con decisión. Tenemos la obligación de mantener una agenda que avance y mejore el proceso o procesos de envejecimiento, como también se ha dicho esta mañana en nuestro país. Al final, las personas reclamamos nuestros derechos y la mejora de nuestras respectivas vidas, y nosotros, como poderes públicos, la administración en su conjunto, debemos atender esas aspiraciones. Yo siempre digo que la realidad es la que es y, como suele decirse, y sobre ella debemos de proyectar el entendimiento y la buena administración por parte de todos. Muchísimas gracias, bienvenido. Llegado a este punto, creo que han sido muchísimas las aportaciones, los puntos programáticos que nos han surgido en las diversas intervenciones. Daos cuenta, y por hacer un resumen rápido, todo lo relacionado con vida activa, lucha contra el edadismo, unidad del calendario vacunal, unidad del expediente sanitario, que también va muy unido, coordinación sociosanitaria, soledad no deseada, brecha digital, mundo rural, envejecimiento en el mundo rural, prevención sanitaria, tratamientos, listas de espera, etc. Es decir, que creo, como persona dedicada al tema de los mayores, creo que nos han salido todos los mimbres con los que debemos construir el cesto, valga la expresión, del futuro de las personas mayores, del futuro de la dependencia, del envejecimiento activo. Si alguno de los intervinientes quiere tomar de nuevo la palabra en referencia a cualquier otra intervención, cualquier cosa de las que se ha comentado, ahora sería el momento. Bienvenido. Sí, ¿puedo decir algo? Bueno, pues Bartolomé, que ya tienes el micrófono activo, y seguido bienvenido. Sí. Bueno, yo quería decir que quizás también me parece que sería importante que se conociera mejor qué supone envejecer, que hubiera una mayor distribución de conocimiento de todo lo que supone envejecer, no solamente por los retos que hay que afrontar, que creo que es importante conocerlos, sino también por todo lo que se desarrolla a lo largo de la vejez, para que se vea para que se entienda que es un proceso que es parte del ciclo vital y que es verdad que hay una serie de capacidades que se deterioran, pero también hay otras que se desarrollan y que se crean, porque creo que quizás entendiendo mejor lo que supone envejecer, se podría aprovechar mejor y disfrutar más de este periodo de la vida. Gracias, Bartolomé. Interesantísimo. Conocer que es una etapa de oportunidad. Mar, no sé si querías decir algo, sé que tienes que salir en breves instantes.
Sí, muchas gracias. Bueno, de nuevo, no puedo dejar de comentar, ¿no?, que en el Senado hemos abordado el tema, el debate del envejecimiento en una ponencia de estudio que ha durado más de un año, en la que ha participado el senador también, bienvenido de arriba. Y bueno, yo os invito, hay un documento, un informe que se aprobó este año por la mayoría de los grupos políticos, que fue publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales del Senado el día 22 de noviembre, con 33 conclusiones y 19 recomendaciones, que es muy interesante, ¿no? Porque lo que aquí se está viendo es que el envejecimiento, vamos, yo estoy convencida que es una de las más importantes transformaciones sociales que va a vivir este siglo XXI, igual que en el siglo XX fue la incorporación de la mujer en el mundo del trabajo, que el envejecimiento no hay que verlo como un problema, sino como una etapa de oportunidades para toda la sociedad, que hay que cambiar la percepción negativa del envejecimiento, porque el envejecimiento supone un éxito y un triunfo el que podamos vivir más de un siglo, ¿no? Y desde luego que vivir no es sobrevivir. Envejecer es desde luego un logro social, pero no, como tú bien decías, no se trata solo de vivir más años, sino que hay que añadir vida a los años. Hay que vivir garantizando los derechos humanos, ofrecer oportunidades de vida digna a todas las personas, vivan en las circunstancias que vivan y se viva donde se viva, ¿no? Esto supone un reto muy importante, porque todas las personas, todos aspiramos a tener la mejor vejez posible, y para conseguirlo creo que es indispensable construir una sociedad para todas las edades, donde todas y todas tengamos garantizados nuestros derechos y no se vean apartados de la vida porque sean mayores, ¿no? Entonces, bueno, quería solamente hacer esta pequeña observación, y que os invito de verdad, en un informe en el que estuvimos trabajando durante más de un año y que consiguió el consenso de todos los grupos políticos. Solamente se abstuvo el partido Vox. Nada más. Y muy agradecida, y desde luego, vamos, he compartido muchas de las exposiciones que he escuchado, desde luego comparto muchísimas de las cosas que se han dicho. Prácticamente todo, sí. Muchísimas gracias, Mar. Tenía pedida la palabra bienvenidos, y perdona que le he dado paso a Mar porque sabía que tenía que salir corriendo. No hay nada que perdonar. A la misma velocidad deberé salir corriendo yo también, ¿va? Porque vivimos en la comisión. Perdón. Nada, al contrario. Bueno, yo sí decir, yo soy un firme defensor de la coordinación sociosanitaria. Nosotros, desde nuestro grupo parlamentario, desde el Partido Popular, hemos presentado ya iniciativas al respecto que no salieron aprobadas porque algunos partidos votaron en contra sin entenderlo, donde se implemente y se ponga en marcha junto con comunidades autónomas y en el marco tanto del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud como del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía Personal de Atención a la Dependencia, una estrategia de atención sociosanitaria con la finalidad esa, de mejorar la capacidad de respuesta y la coordinación de la asistencia sanitaria y social, garantizando así esa continuidad de la atención de las personas por ambos sistemas de manera fluida y sin solución de continuidad, porque hay muy buenas prácticas y muy buenas experiencias en algunas comunidades autónomas que deberíamos de aprovechar. Y sí pedía la palabra porque lo ha comentado Mar Arnáiz. Se cumplen ya 2 años desde que se aprobó en el Senado la creación de la ponencia de estudio sobre el proceso de envejecimiento en España. El propio vicepresidente Santiago ha hablado de un plan nacional sobre envejecimiento, de todos aquellos temas que hoy se han hablado y que incluso CEOMA ha participado en esa ponencia de estudio, al igual que otras asociaciones, entidades, profesionales y expertos en la materia de envejecimiento. Es cierto, como bien dice Mar, que se ha conseguido, y creo que no es tampoco una asignatura en los tiempos que corren muy fácil, de llegar a aprobar un informe y unas conclusiones y unas recomendaciones por parte de todos los grupos parlamentarios que hemos participado en esta ponencia. Si hemos considerado desde nuestro partido, nuestro grupo parlamentario, acertado y plausible alcanzar un pacto de Estado para esa protección y promoción de los derechos de las personas mayores, garantizando, como se ha dicho aquí, la igualdad de oportunidades y el derecho al cuidado y a esa atención a las personas en situación de dependencia, su participación activa en todos los ámbitos sociales, como parte también de la definición
que da la literatura o la OMS de lo que es el envejecimiento activo, y bajo una perspectiva también intergeneracional, que es importantísimo, evitando la discriminación por razón de edad, previniendo de esta forma el edadismo. Hablar hoy, como se ha dicho, de edad madura es hablar de oportunidades, de vitalidad, de recursos, y hoy es el cumpleaños de mi hija, que hace 18 años, el día de San Miguel, y de verdad que es motivo de felicidad el ir cumpliendo años y avanzar, ¿no? Yo creo que, insisto, creo que es imprescindible cambiar también los estereotipos, dejando atrás la imagen que muchas veces se asocia a vejez, se asocia a ancianidad. Alcanzar de verdad un pacto que garantice el respeto a la voluntad y preferencias de la persona con relación a, como se ha dicho aquí, cómo quiere vivir su proceso de envejecimiento, que creo que era Bartolomé quien lo comentaba, o procesos de envejecimiento, asegurando los cuidados y apoyos que precisan, centrando nuestros esfuerzos también en políticas que mejoren la calidad de vida y su protección social, especialmente de las personas más vulnerables. Un pacto de Estado que marque la acción de gobierno hacia el futuro, no de hoy para mañana, sino que sea un pacto que lleve una acción de gobierno hacia el futuro en un asunto de la trascendencia que nos ocupa. Y entiendo que debemos de apostar por políticas de atención integradas y centradas, como también se ha dicho, en las personas, y también por la libertad a la hora de tomar nuestras propias decisiones, y muy especialmente de los mayores, de quienes más han contribuido a fortalecer solidariamente nuestro país. Gracias. Alfredo, sí. Sí, me gustaría aportar que tenemos un reto del envejecimiento. Es decir, el grupo que más va a crecer es el de mayores de 80 años, y ahí hay procesos que tenemos que hilar mucho más fino, fragilidad, sarcopenia, que son como las fases previas de la dependencia, es decir, anticiparnos, como hemos hablado varios ponentes. Luego, por el otro lado, el otro reto es el reto de género, es decir, las mujeres mayores es la población donde tenemos que hacer los mayores esfuerzos a todos los niveles, con lo cual recordemos las pensiones de viudedad, que es algo que hay que revisar, porque las condiciones básicas de pensiones, cuando son muy bajas, pues te empeoran la calidad de vida, todo, el estado de salud, absolutamente todo. Yo creo que no se nos olvide el envejecimiento, mayores de 80 años, mujeres y el mundo rural, que yo creo que en esos tres ejes tenemos que lanzar mucha la estrategia de políticas públicas. Gracias, Alfredo. Antes, Eva, un instante antes de pasarte la palabra. Quiero introducir la pregunta de un espectador porque me parece que es interesante. Dice, tengo 28 años y yo creo que el pacto intergeneracional salta por los aires porque el sistema sanitario y social van a colapsar. ¿Cómo puede mi generación sostener el cuidado de tantas personas mayores y un sistema sanitario de calidad? Gracias. Esta es la pregunta, ¿no? Creo que lo que quiere hacernos referencia es a la sostenibilidad del sistema de bienestar y su financiación. Es decir, cierto es que es un poco la gasolina que alimenta el sistema, que no hemos hablado de eso cuando decía yo que habíamos metido todos los mimbres con los que construir el cesto, pero obviamente no habíamos entrado en el tema de la financiación, que de por sí daría para muchos debates como este. Pero sí quería dejar esa aportación porque además ha salido de los espectadores, ¿no? Tema de la financiación de los servicios sociales, la dependencia, bueno, lo que serían todas las patas del bienestar social en definitiva, ¿vale? No sé si ahí queréis comentar algo. Yo muy brevemente, vamos, Sí, claro, sí. Para hacer sostenible el estado del bienestar se necesitan impuestos. Se necesitan impuestos y que la gente pague impuestos. Si no, y además es que cuando uno pues ya tiene una edad avanzada, es que necesita de ese estado del bienestar, porque no puede, si solamente depende de su pensión, pues seguro que va a necesitar más que servicios sanitarios, va a necesitar servicios sociales. Por tanto, es muy importante el debate de los impuestos. Se necesitan impuestos, se necesitan ingresos en el país precisamente para pagar el estado del bienestar. Porque quien quiera bajar impuestos, que diga de dónde, qué servicios va a quitar.
Ese es el gran debate, ¿no? Y luego la sostenibilidad del estado del bienestar pues se consigue también con crecimiento económico, ¿no? O sea, con empleo, con mucha gente trabajando, con gente trabajando en condiciones dignas, con salarios dignos. Fijaros, ahora mismo tenemos más de 20.200.000 cotizantes a la Seguridad Social. Se están incrementando los ingresos por cotizaciones porque hay mucha gente trabajando y porque esa gente que está trabajando también tiene pues mejores retribuciones. En ese sentido hay que caminar. Buenos empleos, empleos que coticen, luchar contra la economía sumergida y que haya un sistema fiscal justo y progresivo en este país para pagar ese estado del bienestar que somos modélicos en el mundo. Europa es modélica por su estado del bienestar. Es el único patrimonio que tenemos la clase media y la clase trabajadora. No podemos dejar que se hunda el estado del bienestar porque es nuestro patrimonio en todas las etapas de la vida. Nada más. Gracias, Mar. Bienvenido. Habías pedido la palabra también. Sí, respetando las opiniones que se vierten en esta mañana, claro, yo no puedo estar de acuerdo con lo que acaba de comentar Mar Arnaiz. Es decir, que se sostiene nuestro sistema de bienestar con más impuestos, eso es lo que quiere decir. Es decir, cobrarnos más cuando las familias, los ciudadanos, los españoles somos incapaces y tenemos penurias para llegar a fin de mes, que están mirando hasta su propia cesta de la compra. Bien. Yo creo que aquí hay que bajar impuestos para ayudar a las personas. Y bajar impuestos, cuando lo dice una comunidad autónoma, lo dice un gobierno del Partido Popular, sí se le achaca de que es populismo social, que son recortes de nuestros servicios públicos, pero en cambio, si lo hace para comunidades gobernadas por el Partido Socialista, son medidas sociales y progresivas, ¿no? Es decir, al final yo creo que el español y el ciudadano no se debe dejar embaucar. Aquí lo que hace falta es hacer un uso racional de nuestros recursos. Yo creo que tenemos que ser mucho más eficientes y mucho más eficaces. Creo que tenemos que, para poder pedir algo, como ha dicho mi compañera Mar, de subir impuestos, yo creo que lo primero que hay que hacer es dar ejemplo para pedir algo a cualquiera en esta vida. Porque claro, es muy difícil decir a los españoles que vamos a subir impuestos y que los vamos a someter a un nuevo infierno fiscal cuando tenemos el gobierno más caro de la historia, con más ministros de la historia, con más asesores de la historia, etc. Es decir, al final, o estamos a setas o estamos a roles. Es decir, lo importante es destinar el dinero a proteger nuestros servicios públicos, proteger nuestra educación, nuestra sanidad, nuestros servicios sociales, nuestro sistema de pensiones, que no he querido tampoco entrar porque en esa trampa no voy a caer como representante del Partido Popular, porque hay unos acuerdos del Pacto de Toledo y están firmados, independientemente de quién saque bandera de ellos, que por eso se llevó al Pacto de Toledo, para no hacer de esto una contienda política, sobre todo una cuestión como tan importante. Para mí, por ejemplo, para mi madre, que tiene una pensión de viudedad y que lo pasa mal y cobra 930 euros todos los meses, ¿no? Y entonces, con las subidas que ha habido de luz, de alimentos, de la bombona del butano, es decir, al final, ojo, porque podemos llegar, efectivamente, si no hacemos políticas reformistas, si no avanzamos en una senda de reformas, podemos pasar momentos mucho más duros de los que ya realmente estamos pasando ahora mismo. Y lo siento, igual que Mar, me marcho a la comisión de trabajo que tenemos ahora mismo. Y disculpad, bueno, muy agradecido a todos vosotros. Gracias a vosotros. A vuestra disposición. Sabemos que teníais un acto ahora, pero muchas gracias a los tres. ¿Vale? Adiós. Eva, perdóname que les he dado paso porque sabía que tenían que salir. Vamos a ir concluyendo. Nos quedan apenas 2 minutos. Uno para Eva, otro para Alfredo y ya Santiago, nuestro vicepresidente, que cerrará la jornada. Nada, si solamente era puntualizar que para mí el gran reto desde el punto de vista psicológico, de salud mental, que es para los mayores, sería volver
a dar el toque de que cumplir años fuera otra vez símbolo de respeto y privilegios y no al revés, que es lo que últimamente está pasando. Entonces, si conseguíamos que ser mayor significa más privilegio, más respeto, tengo más experiencia y fuera una figura más principal, creo que muchos de los temas que hemos tocado se paliarían y sería mejor para todos. Simplemente era eso. Muchas gracias. Gracias, Eva. Alfredo. Sí, simplemente comentar que las personas junior y las personas senior tienen que participar en las mesas de diseño de los sistemas sanitario, educativo, de servicios sociales y de pensiones. Creo que debe crearse esa cocina central en la sociedad civil, porque el diálogo civil que tiene el Parlamento es que tú vas a comparecer, pero no hay diálogo, no hay una mesa de diálogo de todas las partes que construyen, que se escuchen, no. Están los políticos que dialogan entre ellos, pero la sociedad civil comparece y van expertos a comparecer, pero no hay diálogo. Creo que hay que crear un espacio de diálogo y creo que hay que mejorar bastante el diseño estructural de los sistemas. Las pensiones tienen que tener un componente progresivo e individualizado, mucho más amplio el que tiene ahora. No se puede regular esto para todo el mundo y ya está, subir la edad a todo el mundo y ya está. Es decir, yo creo que hay que hacer más diseño, pero hace falta la corresponsabilidad de la sociedad civil y creo que los partidos políticos deben crear su COE de los partidos políticos, por decirlo así, para que ellos dialoguen en las soluciones a medio y largo plazo, que no lo están haciendo. Entonces yo creo que es necesario que la propia sociedad civil rediseñe, plantee las cosas y hacer un diseño a medio y largo plazo, lo que queramos en 2030, 2040, 2050. Si no definimos el futuro, muy difícil vamos a ir dando los pasos. Gracias, Alfredo. Creo que de alguna manera lo que estás reivindicando es lo que hemos intentado hacer hoy aquí. Entre la mucha gente que nos está siguiendo en las diversas plataformas, veo que hay muchísima gente joven que quiere interesarse en el tema del envejecimiento, en el tema de los servicios sociales y bueno, y en esta mesa plural, ¿no?, que hemos hecho y que tú reivindicas a la clase política, ¿no?, para que no solo nos escuchen, sino dialoguen con nosotros y en un debate a fondo, pues de alguna manera es lo que CEOMA hoy, o desde CEOMA hoy creo que hemos querido hacer y pienso que de alguna manera hemos conseguido. Pero bien, mi papel no pasa de ahí. Por favor, quiero ceder la palabra a Santiago González Carrero, nuestro vicepresidente de CEOMA, para que cierre la jornada. Perfecto, Francisco. Y los demás. Yo lo primero, de verdad, volver a agradecer muy efusivamente a todos los que habéis participado. Ángel, Alfredo, Eva, Bartolomé, a los 3 senadores que nos han dedicado un hueco de su apretada agenda y además hablar de cosas muy interesantes. Marimar Arnaiz nos hablaba de las necesidades residenciales, fundamentalmente, de las personas mayores. Es uno de los retos que tenemos por delante para mejorar esa calidad de vida. Primero en el propio hogar y si ya luego es necesario en otros tipos de residencias o de apartamentos AZOC para las personas mayores. José Manuel Hernando, que nos ha puesto encima de la mesa otro de los grandes problemas que tenemos en la actualidad muchas de las personas mayores, que es la brecha digital, sobre la que tenemos que trabajar mucho junto con la administración, junto con empresas y también, ¿por qué no?, desde la formación, también para que las personas mayores tengamos ese acceso. Bueno, yo provengo de Telefónica y algo de eso conozco. Y desde luego tenemos que velar porque las personas mayores no se nos queden atrás en muchos de las facetas cotidianas. Y luego, bienvenido de arriba, que nos ha hablado desde la perspectiva de la salud. Yo creo que uno de los grandes retos y una de las grandes peticiones que tenemos las asociaciones de mayores es la coordinación sociosanitaria. Llevamos hablando de la coordinación sociosanitaria muchísimos años. Pero la realidad es que todavía no se ha avanzado lo suficiente. Muchas veces se coge este tema desde la perspectiva
organizacional, si tiene que haber un ministerio, si tiene que haber dos, si el organigrama tiene que ser así o asao. La cuestión es poner a las personas en el vértice, en el horizonte y atender sus necesidades, que son a la vez sanitarias y sociales. Y me quedo para finalizar con unas palabras que ha puesto Bartolomé, que a mí me han gustado mucho. Si me lo permites, las voy a hacer mías también, de que la vejez, al final, tiene que ser aceptada por las personas que llegamos a ella, a esas personas mayores, pero además no se tiene que ver como algo negativo, como un declive, sino que puede verse como una oportunidad. Y yo creo que eso, a mí me quedo con esa frase, porque me parece muy positiva. El envejecimiento tenemos que asumirle y tenemos que verle como una oportunidad más de vida que nos permite seguir formando parte de la sociedad a todos los niveles. No podemos desentendernos de lo que ocurre en la sociedad, sigue siendo cosa nuestra. Y por lo tanto tenemos, yo creo, el compromiso, las asociaciones de mayores, de seguir trabajando para que todas las necesidades, todos los intereses, todos los derechos de las personas mayores y de los demás, porque para eso también tenemos el reto de trabajar intergeneracionalmente, sean defendidos y sean atendidos en toda su extensión. Reiterar las gracias a todos. Creo que ha sido una jornada muy, muy interesante. Yo creo que CEOMA con esto da unos primeros pasos en la línea de relacionarnos con entidades públicas y privadas que puedan ayudarnos a desarrollar estos temas y a ponerlos el foco donde todos lo deseamos. Muchísimas gracias a todos y bueno, pues espero veros nuevamente en otras facetas parecidas a estas. Gracias, Santiago. Gracias a todos, como dice, y seguro que próximamente bajo CEOMA, esta entidad que agrupa a tantísimos, ¿no?, a más de 1000 organizaciones de mayores, en torno a 2 millones de personas mayores, pronto podremos volver a vernos en otra jornada como esta o similar. Y gracias a todos. Un saludo. Gracias. Un abrazo muy fuerte para todos.